Hola a todos, acá nos encontramos nuevamente para poder abordar lo que es el módulo 3. Los saludo, les recuerdo que mi nombre es Sandra, que es quien las está acompañando en el desarrollo de esta asignatura que se denomina Formas de Pensamiento en la Humanidad. Antes de pasar a este módulo 3, que es puntualmente pensamiento dialéctico, es bueno que recuerden que en el módulo 1 nosotros vimos a grandes rasgos introducciones acerca de los tipos de explicaciones que el hombre ha ido dando a lo largo del desarrollo de la humanidad para poder explicar o explicarse fenómenos de tipo natural o de tipo social. Recuerden que vimos el pensamiento mítico, el religioso, el filosófico y el científico. También vimos la diferencia entre conocimiento fáctico y conocimiento formal, entre doxa y episteme. ¿Por qué les recuerdo todo esto? Porque en el módulo 3 lo que nosotros vamos a ver es puntualmente desarrollos de tipo filosófico que han ido pensando esta concepción de la dialéctica. Entonces, cuando nosotros decimos pensamiento filosófico, estamos haciendo referencia a un tipo de pensamiento que es de corte especulativo. Y acá van a volver a aparecer algunas de las categorías teóricas que hemos ido enunciando tanto en el módulo 1 como en el módulo 2, donde desarrollamos pensamiento lógico. Vamos al esquema conceptual. Nosotros vamos a ver que hay distintas acepciones de la dialéctica y para ello vamos a hacer un desarrollo recortado con una selección que pueda cubrir el espacio temporal que tenemos ahora para el desarrollo de este módulo. Vamos a partir de lo que son distintas concepciones sintéticamente. Vamos a ir a la filosofía griega con sus tres grandes referentes que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Luego vamos a ver brevemente el paso desde la filosofía griega, rápidamente qué pasó con la dialéctica en el medioevo, para llegar a lo que es el sistema teórico hegeliano, en donde, bueno, ahí la dialéctica verdaderamente cobra otra dimensión, con sus derivaciones o con lo que luego toma Marx de Hegel, que efectivamente tiene un fuerte impacto en otras disciplinas como son la política, la sociología, la economía, la cultura. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con estas distintas acepciones. Quisiera comunicarles en este momento, antes de avanzar, que ustedes tomen estos espacios o estos desarrollos o esta oportunidad de esta materia que se llama formas de pensamiento como instancias que ya dije son solo introductorias. ¿Qué quiero decir con esto? Que los docentes nosotros les ofrecemos algo así como prender una velita, los invitamos, les marcamos el camino, pero solo hacemos los primeros pasos. Esto lo aclaro porque nosotros ahora vamos a ver lo que han sido grandes pensadores súper recortados en función de un solo concepto que es la dialéctica. Entonces en esto lo que hago es tirarles la responsabilidad a ustedes para que sigan profundizando y entendiendo efectivamente qué es esto de pensamiento lógico, que también, bueno, vimos brevemente el desarrollo formal de la lógica formal, qué es pensamiento dialéctico y lo mismo nos va a ocurrir cuando en el módulo 4 veamos pensamiento sistémico. Bueno, pero avancemos ahora con lo que nos toca en el módulo 3, que es la dialéctica. El pensamiento dialéctico. Ha habido distintas acepciones, es un concepto polisémico, es un concepto no unívoco. ¿Qué significa que sea polisémico? Que tiene variedad de significaciones, variedad de definiciones. Entonces no es tan sencillo darle una sola definición al término. Entonces yo acá les he enumerado algunas posibilidades en la placa, en donde si nosotros vamos al diccionario, vamos a ver varias de estas y otras están representando propiamente los filósofos. La primera dice ciencia filosófica que trata del raciocinio y de sus leyes. En este sentido, la lógica podría ser definida en el mismo sentido y podríamos decir, bueno, la dialéctica es lógica. Luego, como formas o modos de expresión, entonces acá también aparece una definición que no nos permite diferenciar lo que es lógica y dialéctica. Ya vamos a ver que en un periodo de tiempo la dialéctica es definida como una parte de la lógica. Otra forma de entender la dialéctica es como encuentro de dos posiciones. Cuando decimos encuentro de dos posiciones vamos a imaginar a dos sujetos dialogando o debatiendo sobre algún
tema y confrontando puntos de vista. En ese sentido, la dialéctica es este proceso de ida y vuelta. Como método para conocer es la posición más precisa del platonismo, en donde la dialéctica ya deja de ser este diálogo, como vamos a ver con Sócrates, para ser propiamente un método para acceder, en el caso de Platón, al plano de las ideas. Como arte de conversar o discutir, los sofistas, Sócrates, aunque no hable de dialéctica, también como un arte de conversación o de diálogo, y con Aristóteles puntualmente. Bueno, también como habíamos dicho, como una parte de la lógica o como la lógica propiamente dicha, como un sistema de pensamiento, y ahí nosotros vamos a ver propiamente a Hegel, y en Marx la idea va a aparecer también, es un sistema de pensamiento, es un sistema teórico, pero que ya no queda en el plano de las ideas, sino en el plano de lo material. Lo que va a pretender Marx es construir un sistema teórico con pretensión de cientificidad que dé elementos para entender el funcionamiento social, para interpretar esa realidad social. Ya pasa del plano de las ideas trabajados en Hegel para trabajar en el plano de lo material. Vamos a comenzar con Sócrates. Bueno, Sócrates es un filósofo griego que ustedes saben no deja nada escrito. Lo que nosotros conocemos de él es a partir de Platón. Platón fue discípulo de Sócrates. ¿Qué nosotros vamos a recuperar de Sócrates? Él, específicamente, no podemos hablar de dialéctica en Sócrates, pero sí de una concepción dialéctica referida al diálogo. Para Sócrates hay un logos universal, hay un conocimiento universal al que todos los hombres debieran tener acceso. En ese modo de acceder al conocimiento, un conocimiento que para Sócrates es interno, ya lo tenemos, se puede acceder a través de lo que él denomina un proceso vinculado a la mayéutica, donde nosotros acá podemos ver este movimiento dialéctico de ida y vuelta que se va a producir entre el maestro y su discípulo. ¿Cómo funciona este arte dialogal? Él enumera o enuncia pasos en esta ironía socrática, en donde él dice que en realidad él dijo, bueno, yo solo sé que no sé nada, lo que está marcando es que el hombre debe tomar conciencia de su propia ignorancia. Entonces, a través de este método dialogal entre el maestro y el discípulo, el maestro es el que va a ayudar al discípulo a que encuentre su propio conocimiento. En primer lugar, el discípulo va a ir dando sus ideas y lo que va a hacer el maestro, lo que va a hacer propiamente Sócrates, es demostrarlo o ayudarlo a ver que está cayendo o incursionando en un error. Ese error es lo que él va a denominar la refutación. Y ahí nosotros vemos ese movimiento dialéctico entre este maestro y este discípulo. Luego de la refutación, que lo que posibilita al discípulo es reconocer su propia ignorancia, porque dice Sócrates que si no reconocemos la ignorancia, en realidad estamos creyendo que sabemos, y esa creencia de un saber que tenemos es lo que no nos permite ver que en definitiva, en realidad lo que más tenemos es ignorancia. Luego de la refutación, lo que va a aparecer es la parte mayéutica, es el alumbramiento, ¿no? Él lo compara con la partera, con el dar a luz estas ideas. Entonces, en síntesis de Sócrates, lo que nosotros vamos a tomar es esta idea de un diálogo dialéctico, un diálogo en una relación en donde en el caso de Sócrates, el maestro y el discípulo, se accede al conocimiento. Entonces, en algún sentido, ese conocimiento que es parte de ese logos universal, puede hacer luz en este discípulo y también en el maestro a partir de este recorrido desde la refutación a la mayéutica. Bueno, espero haber sido clara. Continuamos con Platón, que dijimos fue alumno o discípulo de Sócrates. Para Platón, la dialéctica ya no va a ser este arte dialogal. Para Platón, la dialéctica va a ser específicamente un método. Y un método que no es cualquier método, es el método específico del filósofo, ¿sí?
En este sentido, Platón, y acá nos aparece de nuevo la idea de doxa y episteme que ya trabajáramos en el módulo 1, va a hablar de que la dialéctica es la mejor forma de acceso al conocimiento y va a darle dos sentidos, que ustedes lo tienen en la placa. Un sentido que es esta dialéctica como un proceso de ascenso de la doxa a la episteme. Recuerden que la doxa era ese conocimiento vulgar, ese conocimiento de sentido común, pegado a lo perceptible, a lo sensible, a lo que capturamos por los sentidos, a las imágenes, y que de ninguna manera es la episteme, que la episteme, el conocimiento verdadero para Platón, está en el plano de las ideas. Ideas cuya máxima expresión es la idea de bien. Entonces, en este camino de ascenso, vayamos a la siguiente placa para que ustedes puedan ver la imagen. Con la alegoría de la caverna, Platón nos muestra acá este camino de ascenso desde el antro profundo, que es esta cueva, en donde tenemos algunas personas que acceden a las cosas en función de sus sombras, no a las cosas mismas, porque las sombras efectivamente son las proyecciones de las ideas, pero no son las ideas en sí. Nosotros vemos que el camino, el recorrido de la doxa al episteme sería desde este lugar, desde esta caverna, desde esta cueva, elevándose, esta idea de elevación, hacia la parte exterior de la cueva, que es el mundo de las ideas, es el mundo de la luz. Ahí ustedes tienen un sol. Ahora, este ascenso dialéctico, este camino dialéctico, para Platón no acceden todos. Los que van a acceder por excelencia son los filósofos. A su vez, él va a decir que en este camino nosotros vamos viendo un recorrido desde las imágenes propiamente dichas, a las sombras de esas imágenes, que es el plano de las creencias, y en esto lo ligamos al conocimiento de tipo dóxico. Luego accedemos a ideas, que son las ideas, que ya es un plano superior al de los anteriores, que aparecen en el plano de las matemáticas, y las que son las máximas en superioridad son aquellas ideas que ofrece la dialéctica, a la cual solo accede el filósofo a través de este camino. Volvemos a la placa anterior. Entonces nosotros decimos, por un lado la define como este camino de ascensión de un conocimiento sensible al mundo de las ideas. Y por el otro lado también habla de deducción racional, porque lo que él observa en este conocimiento sensible es que uno reconoce a las cosas en sus diferencias. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes tenían ejemplos en la lectura, como el ejemplo de Funes el Memorioso del texto de Borges, en donde Funes efectivamente veía en cada cosa su singularidad. Entonces hablaba de distintos perros en función de las características particulares de cada uno de estos objetos. Lo que él dice que en esta deducción racional, lo que va a poder hacer el filósofo es, de la multiplicidad de estos objetos y sus rasgos particulares, llegar a la unicidad, al plano de la idea, más allá del perro flaco, bajito, malnutrido, gris, al perro alto, que ladra, que cuida, que son dos perros distintos. La idea es llegar al concepto de perro, que es precisamente pasar de la multiplicidad a la unidad a través de una operación que se ve en dos aspectos, que es la operación de división y de composición. Bueno, cerramos estas ideas ligadas a Platón. Inmediatamente vamos a retomar para comparar las ideas de Platón con las de Aristóteles.
con esta idea de dialéctica en Platón, nosotros dijimos que había una operación que tenía que ver con la división y la composición. La división, entonces, es la identificación de estos aspectos singulares en cada uno de estos objetos, que en la idea, en el concepto, aparecen unificados en una única manera de pensar. Veíamos el ejemplo de los perros en el concepto perro. Esto también lo vimos un poquito cuando desarrollamos Piaget, no sé si recuerdan, en cómo nosotros llegamos a conceptualizar lo real desde un plano práctico, intuitivo, a un plano conceptual. Pero bueno, por el momento lo vamos a dejar acá. Aristóteles es otro filósofo griego que fue alumno, discípulo de Platón. Y como buen discípulo, precisamente, y por eso adquiere reconocimiento, se va a distanciar de su maestro en alguna de estas concepciones. Mientras que para Platón, nosotros veíamos, la dialéctica es un método que permite salir del plano de lo sensible para acceder al mundo de las ideas. El mundo de la idea es el verdadero conocimiento. Para Aristóteles, la dialéctica no va a ser un método para conocer, sino que va a ser, dice precisamente él, una manera de convencer, tiene una dimensión retórica en donde la argumentación pretende persuadir al otro. Entonces, en ese sentido, en vez de ser un método, la define como un arte para construir razonamientos y tratar de convencer al otro acerca de mi punto de vista. En ese sentido, más que un método de acceso al conocimiento, es un método de debate, ¿sí? Ahora, este método de debate, para Aristóteles, a diferencia de Platón, no accede al conocimiento verdadero, por lo tanto, las premisas de las que parte no necesariamente tienen que ser verdaderas, como veíamos en el pensamiento lógico. Y un poquito más adelante vamos a ver una comparación entre un razonamiento demostrativo y uno dialéctico, sino que se basa en premisas plausibles. ¿Qué significa premisas plausibles? Premisas que tienen cierta verisimilitud, es decir, no son absolutamente verdaderas porque no tenemos manera de comprobar efectivamente que así sean. Pero esta cosa verosímil de la premisa de la que yo parto, en Aristóteles viene de la cotidianeidad, es decir, viene de lo que la mayoría piensa acerca de alguna temática. ¿Cuál es el cambio? Que para Aristóteles tendría, dijimos, esta dimensión retórica y también uno lo puede pensar como una función política, porque a partir de estas premisas plausibles yo puedo llegar a algunas conclusiones que permiten tomar decisiones en un plano que ya no es el del conocimiento verdadero o el conocimiento científico, sino en el plano también podría ser de lo social. Entonces, esta búsqueda de verisimilitud va ligado a la persuasión. Esta dialéctica va a tomar estas premisas plausibles, dijimos, tomadas de la cotidianeidad en función de lo que culturalmente está admitido. Y dijimos, tiene en algún punto una finalidad de intervención o una finalidad de decisión, una finalidad más pragmática. Vemos la diferencia que él hace entre este pensamiento, digamos, o esta premisa y conclusión ligado a lo verdadero, que sería más específico del pensamiento lógico, y lo que sería un razonamiento dialéctico. Vamos a la placa. El razonamiento demostrativo sería, como ejemplo, todos los organismos necesitan alimento, el cuerpo humano es un organismo, por lo tanto el cuerpo humano necesita alimento. Nosotros vemos ahí que es un razonamiento válido y que efectivamente no podríamos dudar de la verdad de esto, porque cualquier organismo necesita alimentarse para vivir. En un razonamiento dialéctico, las premisas no las podemos dar por verdaderas, las podemos dar por verosímiles. Vamos al siguiente ejemplo. El mercado debe ser regulado por el poder político. Bueno, ya esa premisa nosotros podemos decir, podemos estar más o menos de acuerdo, pero no podemos decir que es totalmente verdadera. La segunda premisa, el Estado representa la máxima expresión del poder político de una nación. La conclusión sería, por lo tanto, el Estado debe regular el mercado. Bueno, y acá podemos empezar a generar precisamente un debate, en donde cada uno de los puntos de vista o cada uno de los argumentos que dialécticamente se van poniendo en consideración por quienes participan en ese debate, tiene que ganar, por decir, o imponerse en el buen sentido, aquel argumento que tenga más capacidad de convencimiento o de persuasión sobre el otro.
A diferencia de los sofistas, no sé si lo habrán estudiado ustedes en el nivel medio, esta idea de convencimiento que trabaja Aristóteles es distinta, porque para los sofistas, digamos, esta cuestión retórica estaba dirigida fundamentalmente al puro convencimiento o a la pura persuasión. En el caso de Aristóteles no, en el sentido de que parte de premisas que tengan que ser verosímiles, y ahí marca una diferencia respecto de los sofistas. Veamos comparativamente la idea de dialéctica en Platón y en Aristóteles, maestro y discípulo. Para Platón dijimos un método para el conocimiento de las ideas, o sea, el acceso a lo que es verdadero conocimiento, salir del plano sensible al plano de las ideas. El objetivo de este método es acceder a ese conocimiento que ya dijimos. En Platón acceden solo unos pocos, ¿sí? Que son los filósofos. Acá hay una diferencia con Sócrates, que no está, pero que sí le quiero decir, porque para Sócrates nosotros dijimos que hay un logos universal al que cualquiera podría acceder. Para Platón no. En Platón solo algunos tienen esta posibilidad de acceso. Este método permite acceso a ideas distintas del conocimiento de tipo dóxico. Para Aristóteles es un método de debate y de convencimiento sobre nuestros puntos de vista. El objetivo no es el conocimiento, sino la persuasión. Y acá la opinión tiene valor, porque nosotros que dijimos, mientras para Platón la doxa tiene que ser eliminada, tiene que ser superada, para Aristóteles la opinión es parte del debate, es más, es fuente de debate, porque la verisimilitud la va a tomar aquellas premisas que pueden ser plausibles, la toma de la cotidianeidad, lo toma, dijimos, de lo que culturalmente está admitido. Y entonces en ese sentido estamos hablando de opinión. Después veremos cómo defendemos con los mejores argumentos aquellas opiniones que tomamos de la experiencia, que tomamos de las vivencias. Bueno, hasta acá la filosofía griega. De los griegos a la modernidad estamos dando un gran salto. Entonces, sintéticamente vamos a decir lo siguiente. En el medioevo, con algunos referentes filosóficos como Santo Tomás, que era aristotélico, va a decir que la dialéctica es una parte de la lógica. En el medioevo también la dialéctica, y esto es un dato más, va a ser parte del trivium. El trivium era lo que se enseñaba, digamos, en las escuelas, y que estaba constituido por 3 disciplinas que son la dialéctica, la gramática y la retórica. Esto lo traigo porque no es que la dialéctica no tiene desarrollos, como va a tener después con Hegel, pero sí estaba presente. Va a ser criticada por Descartes, tomo a Descartes porque también nosotros lo vimos, que es un racionalista, porque él va a decir, como él trabaja con la duda metódica, es un escéptico, va a decir que la verdad va a escapar a las cadenas de razonamiento cuando entendemos a la dialéctica como pensamiento lógico que vimos en el módulo 2. Y Kant también desestima la dialéctica porque va a decir que es una lógica de la apariencia. Bueno, vamos a la modernidad. El gran referente de la modernidad en lo que a pensamiento dialéctico refiere es Hegel. Hegel es un filósofo podemos ponerlo como lo máximo en lo que es la cumbre del pensamiento idealista de la época. Para Hegel, la realidad va a ser definida como un devenir, ¿sí? El conocimiento de lo real es como un proceso de desarrollo que está en permanente cambio. La dialéctica va a ser la forma en que se va a dar el progreso histórico. ¿Cómo explica Hegel esto? Él dice, bueno, la realidad se va a concretar en las relaciones que se van dando en ese progreso histórico. Y ya vamos a ver el ejemplo del amo y el esclavo. Allí, en esas relaciones, lo que se concreta precisamente es este movimiento dialéctico. Esta idea de dialéctica va ligada a la noción de totalidad, ¿sí? Que vamos a retomarla en el módulo 4 con la idea de sistema. La idea de totalidad es que en este devenir, en esta realidad que deviene, las cosas no están aisladas, las cosas están relacionadas. Y en esa relación lo que nosotros vamos a ver precisamente es este movimiento dialéctico. Esta dialéctica se va a dar en un contraste de dos opuestos.
de dos posiciones antagónicas, de dos posiciones contradictorias, que a partir de sucesivas fases, que ya las vamos a retomar, lo que se genera es una nueva fuerza histórica. Nosotros podemos pensar el progreso en la historia de la humanidad y los cambios en este progreso como si viéramos una cuestión espiralada. Ustedes, por un lado, vamos a ver el espiral y por el otro lado, en el espiral, estos procesos de ruptura que se van dando por las afirmaciones, las negaciones, las contradicciones o estas posiciones antagónicas. Entonces veamos cómo es este proceso dialéctico. Para Hegel, él dice, bueno, hay un primer momento que es el de la afirmación. Esta afirmación es la relación que da origen a este movimiento histórico. Luego es la fase de la negación. La negación es el momento que niega la primera fase. La tercera es la negación de la negación. Entonces nosotros ahí vamos viendo las posiciones antagónicas y en esta negación de la negación lo que aparece es la síntesis. Probablemente ustedes han escuchado esto de la tesis, la antítesis y la síntesis. Es eso lo que estamos tratando de explicar. En la síntesis lo que nosotros vemos es la superación de los momentos anteriores, un cambio, una transformación que da lugar a lo nuevo. Pero esto que da lugar a lo nuevo no finaliza, vuelve a generar otro movimiento dialéctico. En la relación del amo y el esclavo, que es una relación que trabaja Hegel y que ha tenido una fuerza importante, él muestra cómo entre el amo y el esclavo se ha dado una relación que marca todo lo que es el desarrollo histórico. Lo que muestra él es una relación entre dos conciencias, la conciencia del amo y la conciencia del esclavo. La afirmación es esta primera relación que da origen, la negación sería lo que el amo le niega al esclavo y lo somete a su obediencia. La negación de la negación sería como la resistencia del esclavo al sometimiento del amo a través de lo que es su fuerza de trabajo, su producto creativo. Y por último, la superación o la síntesis de esta relación que va a dar lugar a un nuevo movimiento dialéctico. Lo que motoriza esto para Hegel es la contradicción en las conciencias. Marx, Hegel, está hacia finales del siglo XVIII. Marx nace en 1818, lee a Hegel, toma esta idea de progreso histórico dialéctico y se distancia de Hegel en lo que refiere al plano del idealismo, para pensar este movimiento o este progreso histórico dialéctico en el plano de la materialidad. Entonces lo que va a generar es, desde la parte metodológica, el materialismo dialéctico y desde la parte teórica lo que se denomina materialismo histórico. Ahora, ya el motor no es la contradicción entre dos conciencias que se oponen, sino digamos, como él vive todo lo que va a ser la revolución industrial y la lucha de clases o las incipientes luchas de clase, las luchas sociales, lo que empieza a explicar con este método dialéctico es precisamente este movimiento en la relación entre clases sociales que van a estar determinadas, y si ustedes ven la placa, por lo que son las relaciones de producción. ¿Cuáles son estas clases que se contraponen? La burguesía, que son los dueños de los bienes de producción, los dueños de las máquinas, los dueños de las fábricas, los dueños del transporte, que se enfrentan a los proletarios. El proletario, que le ofrece a estos burgueses la fuerza de trabajo, el salario. Entonces acá se da también una relación, como veíamos en el amo y el esclavo, de sometimiento y de obediencia. Lo que va a explicar él son relaciones económicas y sociales, a diferencia de las explicaciones del idealismo hegeliano. Él va a poner en estas relaciones contradictorias, en la infraestructura, las relaciones de producción, y en la superestructura, las ideas, los valores, lo jurídico, ¿sí? Las instituciones sociales. Muy bien, ¿cómo se da esta afirmación, esta negación, la negación de la negación y la superación? Para ir cerrando. En Marx,
en esta lucha entre clases sociales en función de la propiedad y los privilegios que otorga ser dueños de la propiedad, se va a dar, dijimos, entre burgueses y proletarios. El cambio, la superación y la síntesis sería que los proletarios pudieran revolucionarse, generar la revolución, que sería el cambio y la supresión de las diferencias entre las clases sociales. Para cerrar, esta superación y esta síntesis sería a partir de la superación de la falsa conciencia, que la falsa conciencia es una concepción ideológica acerca de la cual el proletariado no puede dar cuenta de estas relaciones de sometimiento o de dominación. Una vez que puede hacer consciente estas relaciones de dominación, puede superar precisamente esta relación asimétrica a través de lo que se denomina síntesis o revolución. Bueno, continuamos ahora con una actividad con la idea de recuperar aquellos conceptos que han trabajado en las lecturas y que sintéticamente hemos abordado en los otros bloques. Leamos la consigna. En esta actividad identificaremos los fragmentos que van a ver en la siguiente placa con los distintos representantes en las concepciones de la dialéctica que hemos trabajado. Primero vamos a identificar el nombre del representante con la acepción que ustedes tienen y luego tienen que justificar la respuesta. Leamos cada una de estas definiciones. Ustedes ven ahí un cuadro que tiene dos columnas. Entonces en una columna tienen las definiciones y en la otra columna ustedes lo que tienen que poner es el nombre del pensador. Luego justificar por qué ustedes ponen a ese pensador esa concepción. Leamos la primera. En la lectura vayan viendo a qué se pone énfasis. Traten de marcar cuáles son los conceptos que permiten la diferencia con la siguiente. La razón misma es esencialmente contradictoria. La realidad no existe toda al mismo tiempo, va siendo en una fuerza dialéctica que impulsa este movimiento hacia un saber absoluto. Habla de razón, habla de contradicción, habla de devenir, va siendo, ¿sí? Y habla de un saber absoluto vinculado a idea, a razón o a espíritu. La siguiente, la define como aquellos silogismos que partiendo de premisas no ciertas son simplemente probables. Aquí de nuevo es una definición acotada, restringida, que ustedes tienen que vincular al pensador y justificar ampliando. La tercera, ascenso de la mera opinión al verdadero conocimiento. El verdadero dialéctico es el filósofo. La última, el carácter dialéctico de lo real se vincula con las contradicciones de la sociedad debidas al conflicto entre clases sociales como producto de las relaciones de producción. Verán que la selección ha sido digamos, no le genera a ustedes demasiado problema para identificar a cada uno de los pensadores, porque en todas ellas tienen las categorías centrales. Bueno, los invito al trabajo grupal, al debate, a tomar decisiones, pero fundamentalmente a justificar por qué dicen que esa definición corresponde a tal autor.
Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que han podido resolver, qué han debatido, a qué conclusiones han llegado y la van a poder comparar con lo que yo les muestro en la placa y yo voy a tratar de dar justificaciones teóricas y ustedes las podrán comparar y comprobar con lo que han podido construir de manera grupal. Vamos a la placa. La primera definición corresponde a Hegel. ¿Cuáles son las pistas en esta definición que a nosotros nos dan, digamos, como la certeza que pertenece a Hegel y, por ejemplo, no a Marx? Primero habla de la noción de razón, ¿sí? Esta razón, como la misma realidad, la definía Hegel, es esencialmente contradictoria. Pero él no va a hablar, como en el caso de Marx, de relaciones de producción o de lucha de clases. Habla de razón, habla de idea y habla de espíritu absoluto. Entonces, ahí nosotros vemos la posibilidad de discriminar la primera con la cuarta. Después dice, la realidad no existe toda al mismo tiempo. Acá nosotros hablamos, está implícito esta idea de devenir, va siendo, en el va siendo también aparece esta idea de progreso, de devenir, en una fuerza dialéctica que impulsa este movimiento hacia un saber absoluto. De nuevo aparece esta noción de saber absoluto. Fuerza dialéctica nosotros podríamos completar con estas fases de afirmación, de negación de la negación y de síntesis superadora. La segunda, bueno, claramente es Aristóteles y lo dijimos extensamente en el bloque que desarrollamos la perspectiva de la dialéctica según este pensador. Silogismos, cuando hablamos de silogismos hablamos de premisas y conclusiones, que parte de premisas que no son verdaderas, ya lo dijimos, eso le va a corresponder para Aristóteles a la lógica, que son simplemente probables, que son plausibles, que son verosímiles, a partir de esa idea dialéctica que nos decía Aristóteles. Nosotros podemos discutir, podemos debatir y llegar a persuadir y a convencer sobre nuestro punto de vista con el mejor argumento. La tercera, bueno, bien platónica, es un método de ascenso, es un método dialéctico que permite salir del mundo de lo sensible, del mundo de la doxa, del mundo del sentido común, al mundo de las ideas, al mundo del verdadero conocimiento, ¿sí? Y por otro lado, que yo también insistí y lo comparé con Sócrates, este acceso del mundo dóxico al mundo del conocimiento solo es efectivo en el trabajo que puede hacer el filósofo, ¿sí? Y por otro lado, nosotros decíamos, acá dice el verdadero dialéctico, es el filósofo. Para Platón, el acceso al conocimiento es dialéctico. El último, que es con el que comparábamos con la primera respecto de Hegel, dice, el carácter dialéctico de lo real se vincula con las contradicciones de la sociedad. Ya acá no hablamos solo de razón, de saber, sino hablamos de sociedad. Debidas al conflicto, acá aparecen las fuerzas antagónicas entre clases sociales, como producto de las relaciones de producción. Está clarísima la presencia de Marx, la diferencia con Hegel, que ya la anticipé, y esta misma idea dialéctica de afirmación, negación, negaciones de la negación y síntesis, o tesis, antítesis y síntesis, pero en vez en el plano de las conciencias, como era en el caso de Hegel, acá en función de clases antagónicas que se ponen en conflicto en función de una superación que para Marx va a ser la revolución o la llegada al socialismo. Bueno, hemos identificado definiciones con su pensador y hemos justificado por qué una y por qué la otra. Espero y deseo que la teleclase les haya servido y los invito a profundizar las lecturas, tal como se los dije al inicio del primer bloque.